¿Sabías que una de las guerras más sangrientas de la historia comenzó por el robo de un simple cubo de madera? ¿O que si elimináramos el espacio vacío de tus átomos, toda la humanidad cabría en un solo terrón de azúcar? Vivimos en un mundo que creemos conocer, pero la realidad es mucho más extraña, oscura y fascinante de lo que nos contaron en la escuela. Desde científicos que sobrevivieron a disparos de partículas a la velocidad de la luz, hasta colores que, aunque los estás viendo ahora mismo, técnicamente no existen en el mundo físico. Hoy vamos a explorar que van a resetear tu cerebro y te harán dudar de todo lo que te rodea. Prepárate, porque después de esto, el mundo no volverá a parecerte el mismo. Vamos a darle. El Monte Chimborazo. Desafiando la soberanía del Everest. Para el común de los mortales, el Monte Everest es el techo del mundo. El punto donde el cielo se encuentra con la Tierra a 8.848 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, si nos alejamos de la Tierra y observamos el planeta desde una perspectiva astronómica, la corona cambia de cabeza. El verdadero rey de las alturas, al menos si medimos desde el centro de nuestro hogar planetario, es el volcán Chimborazo en Ecuador. Esta aparente contradicción se explica por una característica fundamental de la Tierra que solemos olvidar. Nuestro planeta no es una esfera perfecta, sino un esferoide oblato. Debido a la rotación constante sobre su propio eje, la Tierra genera una fuerza centrífuga que empuja la masa hacia el exterior en la zona del Ecuador, creando un abultamiento o panza ecuatorial que añade unos 21 kilómetros adicionales de radio en comparación con los polos. Ubicado casi exactamente sobre la línea ecuatorial, el Chimborazo se beneficia de este ensanchamiento planetario de una manera espectacular, mientras que el Everest está situado a una latitud de 28 grados norte, donde la Tierra ya empieza a estrecharse hacia el polo. El Chimborazo se encuentra en el punto de máxima expansión. Si trazáramos un eje desde el núcleo de hierro de la Tierra hacia el espacio, la cima del Chimborazo se encontraría a unos 6.384.416 metros del centro, mientras que el Everest se quedaría corto con unos 6.382.605 metros. Esa diferencia de casi 2.000 metros, lo que equivale a unas 20 cuadras de ciudad puestas en vertical, es lo que convierte al volcán ecuatoriano en el punto de la superficie terrestre más cercano al Sol y a las estrellas. Esta distinción no es solo una curiosidad matemática, tiene implicaciones físicas reales. En la cima del Chimborazo, la gravedad es ligeramente menor que en el Everest debido a esa distancia extra desde el centro de masa del planeta. Además, para los astrónomos, este punto representa la plataforma de observación natural más saliente hacia el cosmos. Es fascinante pensar que, aunque el Everest es mucho más difícil de escalar debido a la presión atmosférica extrema y el frío polar, el Chimborazo ofrece una conexión más íntima con el vacío del espacio exterior. Durante siglos, antes de que se realizaran mediciones satelitales precisas, se creía que el Chimborazo era la montaña más alta del mundo en términos absolutos, y exploradores como Alexander von Humboldt arriesgaron sus vidas intentando alcanzar su cima bajo esa premisa. Aunque el Everest recuperó la fama con la medición del nivel del mar, el Chimborazo conserva su título geocéntrico, recordándonos que en la ciencia, como en la vida, el resultado final depende enteramente de dónde decidas colocar tu punto de referencia. La visión humana, una mentira de 576 megapíxeles creada por el cerebro. En la era de la fotografía digital, nos hemos obsesionado con la resolución. Compramos teléfonos con cámaras de 100 o 200 megapíxeles, pensando que capturaremos la realidad tal cual es. Sin embargo, si comparamos nuestra biología con un sensor electrónico, el ojo humano tiene una resolución teórica de 576 megapíxeles. Pero aquí reside el gran secreto de la evolución. Tú no ves con tus ojos, ves con tu cerebro, y tu cerebro es un maestro del engaño y la edición de video en tiempo real. Si realmente procesaras 576 megapíxeles de información cruda en cada milisegundo, tu cerebro consumiría tanta energía que probablemente tu cabeza se sobrecalentaría. Para evitar esto, la naturaleza ha diseñado un sistema de compresión de datos extremadamente agresivo y brillante. La realidad es que tus ojos solo tienen una zona de alta resolución llamada fóvea, que es un área minúscula en el centro de la retina. Esta zona es la única capaz de captar detalles finos y cubre apenas el equivalente al tamaño de tu uña del pulgar si estiras el brazo. Todo lo demás que ves en tu campo visual, la llamada visión periférica, es en realidad un desastre borroso, con muy baja definición y una interpretación del color bastante pobre. ¿Por qué no lo notamos? Porque tus ojos nunca están quietos.
realizan micromovimientos constantes llamados sacadas, saltando de un punto de interés a otro. El cerebro toma estas pequeñas fotos de alta definición y las ensambla en un collage mental perfecto, dándote la ilusión de que estás viendo una imagen panorámica nítida de 180 grados. Pero el engaño no termina ahí. Tus ojos tienen un punto ciego literal en el lugar donde el nervio óptico se une a la retina, donde no hay células receptoras de luz. Hay un agujero negro en tu visión en todo momento. Pero tu cerebro simplemente inventa lo que cree que debería haber allí basándose en el entorno, haciendo un proceso de relleno según contenido mejor que el de Photoshop. Además, debido a la física de las lentes naturales de tus ojos, la imagen llega a tu retina invertida, es decir, ves el mundo boca abajo. Es el procesamiento cerebral el que le da la vuelta a la imagen para que tenga sentido. Incluso cosas constantes, como tu propia nariz o los vasos sanguíneos que pasan por delante de tus receptores de luz, son filtrados y eliminados de tu conciencia. Vivimos en una simulación visual optimizada donde el cerebro prioriza la supervivencia sobre la fidelidad técnica, demostrando que lo que llamamos ver es en realidad una interpretación muy editada y estilizada de la luz que nos rodea. Francia, el último imperio global de los usos horarios. Cuando pensamos en naciones geográficamente masivas, nuestra mente vuela hacia Rusia, que se extiende a través de 2 continentes, o hacia Canadá y Estados Unidos, que abarcan distancias oceánicas. Sin embargo, si medimos la soberanía de un país por su presencia en los relojes del mundo, el campeón indiscutible es Francia. Aunque la Francia metropolitana, esa forma hexagonal que vemos en el mapa de Europa, es relativamente pequeña, el país gestiona la asombrosa cantidad de 12 usos horarios diferentes, 13 si incluimos su reclamo territorial en la Antártida. Este fenómeno no es un accidente geográfico, sino el legado viviente de su historia colonial y la estructura administrativa de sus territorios de ultramar, que permiten que la bandera tricolor ondee en casi cada esquina estratégica del globo. Esta dispersión horaria significa que Francia habita en el mañana, el hoy y el ayer simultáneamente. Mientras un ciudadano en París disfruta de un café frente al Sena a las 9 de la mañana, un compatriota francés en la isla de Reunión, en el Océano Índico, ya está terminando su almuerzo a las 12 del mediodía. Al mismo tiempo, en la Guayana Francesa, Sudamérica, son las 5 de la mañana y la selva empieza a despertar. Mientras que en la Polinesia Francesa, en medio del Océano Pacífico, apenas son las 9 de la noche del día anterior. Esta realidad convierte a Francia en la única nación del mundo donde realmente nunca se pone el sol en un sentido administrativo estricto. Rusia, a pesar de su inmensidad, tiene 11 usos horarios, pero todos están conectados por tierra firme, lo que facilita relativamente la logística nacional. En cambio, Francia es un archipiélago de burocracia global. Mantener un país bajo este esquema es una pesadilla de coordinación. Las leyes nacionales, las elecciones presidenciales y los anuncios gubernamentales deben navegar por este caos temporal. Por ejemplo, durante unas elecciones, los centros de votación en los territorios del Pacífico deben abrir y cerrar en momentos que no coincidan con las filtraciones de resultados en Europa para evitar influir en el voto. Además, Francia posee la frontera terrestre más larga con Brasil, y no con un país europeo gracias a la Guayana Francesa. Este estatus de nación global permite a Francia tener la segunda zona económica exclusiva, C, más grande del mundo, solo superada por Estados Unidos, dándole derechos sobre millones de kilómetros cuadrados de océano. Así, el pequeño hexágono europeo se convierte en un gigante que controla el tiempo y el espacio marítimo, recordándonos que el poder de un Estado moderno no se mide solo por la continuidad de su tierra, sino por la distribución de su soberanía a través de los meridianos del planeta. La extraña naturaleza del vidrio. El sólido que olvidó cómo ser líquido. El vidrio es uno de los materiales más ubicuos de la civilización humana. Nos permite ver a través de las paredes, beber líquidos calientes sin quemarnos y enviar información a la velocidad de la luz a través de fibras ópticas. Sin embargo, para la física de la materia condensada, el vidrio es un enigma que desafía las definiciones escolares de sólido y líquido. Técnicamente, el vidrio es un sólido amorfo. Para comprender lo extraño que es esto, debemos imaginar la estructura atómica de los materiales. En un sólido cristalino tradicional, como el hielo o el cuarzo, los átomos se organizan en una cuadrícula geométrica perfecta, como ladrillos en una pared bien construida. En un líquido, los átomos están en constante movimiento, chocando y deslizándose sin un orden aparente. El vidrio, curiosamente, tiene el desorden atómico de un líquido pero la rigidez mecánica de un sólido.
Este estado se logra mediante un proceso llamado vitrificación. Cuando el vidrio fundido se enfría, se vuelve extremadamente viscoso. Si se enfría lo suficientemente rápido, las moléculas no tienen tiempo de encontrar sus posiciones ordenadas para formar un cristal. Simplemente se quedan atrapadas en un estado de desorden total mientras el material se endurece. Es como si en una fiesta de baile caótica, alguien apagara la música y todos se quedaran congelados exactamente donde estaban. Existe un mito persistente, alimentado incluso en libros de texto antiguos, que afirma que el vidrio es en realidad un líquido extremadamente viscoso que fluye con el paso de los siglos. Se cita como prueba que las ventanas de las catedrales medievales son más gruesas en la base que en la parte superior. Sin embargo, los científicos han demostrado que el vidrio a temperatura ambiente tardaría más que la edad actual del universo en fluir de manera perceptible. El grosor desigual de los vidrios antiguos se debe a que los sopladores de vidrio medievales no podían fabricar láminas uniformes y, por lógica arquitectónica, instalaban la parte más pesada abajo para dar estabilidad a la estructura. Lo que hace al vidrio verdaderamente especial es que no tiene un punto de fusión definido. A diferencia del agua, que pasa de sólido a líquido exactamente a 0 grados Celsius, el vidrio atraviesa lo que se conoce como la transición vítrea. A medida que se calienta, se vuelve progresivamente más blando y maleable, pasando por un estado gomoso antes de ser totalmente fluido. Esta propiedad es la que ha permitido a los artesanos, durante milenios, soplar y moldear el vidrio en formas artísticas complejas. El vidrio es, en esencia, un material atrapado en el tiempo, un líquido que fue sorprendido por el frío antes de poder organizarse, y cuya crisis de identidad molecular es precisamente lo que lo hace tan útil y hermoso para nuestra especie. Plátanos y radiactividad. El reactor nuclear que tienes en el frutero. La palabra radiactividad suele disparar alarmas mentales relacionadas con desastres nucleares o residuos tóxicos. Sin embargo, la radiactividad es un fenómeno natural que nos rodea constantemente, y uno de sus embajadores más cotidianos es el humilde plátano. Esta fruta es famosa por ser una excelente fuente de potasio, un mineral vital para la función celular y la salud cardiovascular. Pero lo que no suele aparecer en las etiquetas nutricionales es que una pequeña fracción de ese potasio es el isótopo potasio 40, que es radiactivo por naturaleza. Esto significa que cada plátano que compras en el supermercado está emitiendo partículas de radiación gamma y beta en tu propia cocina. De hecho, los plátanos son tan consistentemente radiactivos que los físicos crearon la dosis equivalente a un plátano, BED, para explicar niveles de radiación de forma comprensible para el público. No hay motivo para el pánico. No vas a desarrollar superpoderes, ni tu estómago va a brillar en la oscuridad. La dosis de radiación de un plátano es de aproximadamente 0.1 microsieverts, una cantidad ridículamente pequeña. Para ponerlo en perspectiva, tendrías que comer unos 10 millones de plátanos en un periodo corto de tiempo para recibir una dosis letal de radiación. Antes de que la radiactividad pudiera siquiera afectar tus células, morirías por una explosión estomacal o por un fallo cardíaco masivo debido al exceso de potasio en tu torrente sanguíneo, hiperpotasemia. Sin embargo, el fenómeno es lo suficientemente real como para causar problemas logísticos. En los puertos de entrada y fronteras internacionales, los camiones cargados de plátanos suelen activar los detectores de radiación ultrasensibles instalados para interceptar material nuclear ilegal. Los oficiales de aduanas están acostumbrados a estos falsos positivos provocados por cargamentos masivos de fruta. Lo más irónico de esta historia es que los seres humanos también somos radiactivos. El cuerpo de un adulto promedio contiene unos 140 gramos de potasio, y una parte de ese total es el mismo potasio 40 que tienen los plátanos. Esto significa que nosotros también somos pequeñas fuentes de radiación andantes. De hecho, dormir junto a otra persona te expone a una dosis de radiación mayor que la de comer un plátano, simplemente por la proximidad de los átomos inestables en el cuerpo de tu pareja. La naturaleza es, en su esencia, un sistema atómico dinámico. Desde el granito de las encimeras de cocina hasta el aire que respiramos con trazas de radón, la radiación es una parte intrínseca de la vida. El plátano es solo un recordatorio delicioso y saludable de que lo natural y lo nuclear no son términos opuestos, sino que están profundamente entrelazados en la estructura misma de la materia que consumimos. La Guerra del Cubo, el conflicto más absurdo de la Italia medieval.
La historia de la humanidad está llena de guerras motivadas por la religión, el territorio o el oro, pero pocas son tan ridículamente mundanas como la Guerra del Cubo de Roble, Guerra de la Secchia Rapita. En 1325, las ciudades-estado italianas de Módena y Bolonia estaban sumidas en una rivalidad encarnizada que duraba décadas, alimentada por la división política entre los güelfos, que apoyaban al Papa, y los gibelinos, que apoyaban al Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, la chispa que detonó una de las batallas más sangrientas de la Edad Media no fue una bula papal ni una invasión de tierras, sino un humilde cubo de madera utilizado para sacar agua de un pozo público. Cuenta la leyenda que un grupo de soldados de Módena se escabulló en Bolonia y en un acto de puro vandalismo y burla, robó el cubo de un pozo ubicado en el centro de la ciudad. Para los boloñeses, esto no fue un simple hurto menor. Fue un insulto intolerable a su honor y soberanía. Exigieron la devolución inmediata del objeto, y ante la negativa de Módena, Bolonia declaró la guerra. Lo que siguió no fue una escaramuza de taberna. Bolonia movilizó un ejército masivo de unos 30.000 soldados de infantería y 2.000 caballeros, mientras que Módena, superada en número, logró reunir a unos 5.000 infantes y 2.000 jinetes. Ambos ejércitos se encontraron en la batalla de Zapolino. A pesar de la superioridad numérica de Bolonia, Módena logró una victoria aplastante en cuestión de horas. No solo ganaron la batalla y persiguieron a los boloñeses hasta las puertas de su propia ciudad, sino que, para añadir sal a la herida, robaron un segundo cubo de un pozo a las afueras de Bolonia como trofeo de guerra. Se estima que más de 2.000 hombres murieron aquel día por un cubo que, en términos materiales, no valía más que unas pocas monedas. Lo más increíble de esta historia es que no es solo un mito. El cubo original todavía existe. Si visitas Módena hoy, puedes entrar en la Torre de la Ghirlandina y ver el famoso cubo de madera colgado del techo, un recordatorio de que el orgullo humano es capaz de convertir cualquier objeto insignificante en un motivo para el caos total. La cámara anecoica. El silencio que te permite oír tu propia sangre. En un mundo lleno de contaminación acústica, la idea del silencio absoluto suena como un paraíso. Sin embargo, existe un lugar en Minneapolis, dentro de los laboratorios Orfield, donde el silencio es tan profundo que se vuelve una tortura psicológica. Se trata de la cámara anecoica, un espacio diseñado para absorber el 99.99% del sonido y que ostenta el récord Guinness como el lugar más silencioso de la Tierra. Mientras que una habitación tranquila por la noche tiene unos 30 decibelios, esta cámara alcanza los menos 9.4 decibelios. En este nivel, el silencio deja de ser la ausencia de ruido para convertirse en una presencia física agobiante. Cuando entras en la cámara y se cierra la puerta pesada de acero, tu sistema auditivo experimenta un fenómeno fascinante y aterrador. Al no haber sonidos externos que procesar, el cerebro empieza a aumentar la ganancia de tus oídos de forma desesperada. En cuestión de minutos, empiezas a escuchar cosas que nunca deberías oír. El latido de tu propio corazón suena como un tambor retumbante. El aire entrando y saliendo de tus pulmones se vuelve un rugido, e incluso puedes escuchar el sonido sibilante de la sangre fluyendo por las arterias de tu cuello o el crujido de tus articulaciones al mover un dedo. El silencio es tan absoluto que pierdes la capacidad de orientarte. Los seres humanos utilizamos el rebote del sonido en las paredes para situarnos en el espacio, y sin ese eco, el equilibrio se desmorona. Nadie ha logrado aguantar más de 45 minutos dentro de la cámara en total oscuridad sin pedir salir. La falta de estímulos sensoriales hace que el cerebro empiece a fabricar sus propios sonidos, provocando alucinaciones auditivas y una sensación de pánico claustrofóbico. Las empresas utilizan esta sala para probar el ruido de productos, como el clic de un interruptor o el zumbido de una nevera. Pero para un ser humano es un recordatorio de que nuestra cordura depende de la conexión con el mundo exterior. El silencio absoluto no es paz. Es un vacío que el cerebro intenta llenar con los sonidos de su propia biología, demostrando que somos criaturas diseñadas para vivir en el ruido, no en la nada. El mito de los diamantes. Una obra maestra del marketing engañoso. Existe la creencia generalizada de que los diamantes son piedras preciosas extremadamente raras, un símbolo eterno de amor y un activo que mantiene su valor para siempre. Sin embargo, la realidad económica es muy distinta. Los diamantes no son ni tan raros ni tan valiosos por naturaleza. Su estatus es el resultado de una de las campañas de manipulación de mercado más exitosas de la historia, orquestada por la corporación De Beers.
A finales del siglo XIX, se descubrieron enormes minas de diamantes en Sudáfrica, lo que amenazaba con inundar el mercado y desplomar los precios. Si todo el mundo podía tener uno, el diamante dejaría de ser un símbolo de estatus. Para evitar este desastre financiero, De Beers tomó el control total de la producción y distribución mundial, creando un monopolio que limitaba artificialmente la cantidad de piedras que llegaban a las joyerías. Pero controlar la oferta no era suficiente, necesitaban controlar la demanda. En 1938 contrataron a la agencia de publicidad NW, Ayer, para convencer al público de que un hombre debía gastar 2 meses de sueldo en un anillo de compromiso. Fue entonces cuando nació el famoso eslogan "Un diamante es para siempre", "A diamond is forever". La genialidad de esta frase no estaba solo en el romance, sino en la psicología económica. Si un diamante es para siempre, la gente nunca lo revenderá. Al evitar que las personas vendieran sus diamantes de segunda mano, De Beers se aseguró de que no hubiera un mercado de reventa que compitiera con sus piedras nuevas. Desde un punto de vista geológico, los diamantes son simplemente carbono comprimido y son mucho más comunes que piedras como el rubí o la esmeralda de alta calidad. Sin embargo, gracias a décadas de publicidad que vinculó la piedra con el compromiso matrimonial, hoy aceptamos pagar precios exorbitantes por algo que, en realidad, tiene un valor de reventa bajísimo. Intenta vender un anillo de diamantes usado y verás que te ofrecen una fracción de lo que pagaste. Los diamantes no son una inversión financiera. Son una inversión en una narrativa cultural perfectamente diseñada. Hemos sido condicionados para creer que el tamaño de la piedra mide el tamaño del amor, demostrando que una buena estrategia de marketing puede ser más poderosa que las leyes básicas de la oferta y la demanda. El capitán de Köpenick, el hombre que conquistó una ciudad con un disfraz. En 1906, un zapatero desempleado y con antecedentes penales llamado Wilhelm Voigt protagonizó uno de los actos de impostura más hilarantes y reveladores de la historia alemana. Voigt, que había pasado la mayor parte de su vida en prisión y no podía conseguir trabajo por falta de documentos, decidió que si el sistema no le permitía vivir como un ciudadano honrado, él usaría el sistema en su contra. Compró partes de un uniforme de capitán del ejército prusiano en diferentes tiendas de segunda mano, y un día de octubre se puso el traje y salió a la calle en Berlín. Lo que sucedió a continuación es una lección magistral sobre la psicología de la autoridad. Voigt se acercó a un grupo de 10 soldados que regresaban al cuartel y con una voz de mando firme les ordenó que lo siguieran. En la Prusia militarista de la época, nadie cuestionaba a un oficial. Los soldados, sin pedir identificaciones, obedecieron ciegamente. Voigt llevó a su tropa en tren hasta la ciudad de Köpenick. Entró en el ayuntamiento y ordenó el arresto del alcalde y del tesorero bajo la acusación de irregularidades financieras. Los funcionarios, intimidados por el uniforme y la actitud autoritaria de Voigt, no opusieron resistencia. El zapatero incluso ordenó a los soldados que confiscaran todo el dinero de la tesorería municipal, unos 4,000 marcos, y que mantuvieran el orden mientras él se retiraba con el botín para entregarlo a sus superiores. Cuando la farsa se descubrió días después, toda Europa se echó a reír. Voigt fue capturado, pero se convirtió en un héroe popular. Incluso el Kaiser Guillermo II se divirtió con la historia, comentando que el incidente demostraba la disciplina perfecta de su pueblo hacia el uniforme. Voigt no usó armas ni violencia, solo usó la obediencia ciega de una sociedad que valoraba más la apariencia del rango que la identidad de la persona. Fue indultado poco después y pasó el resto de sus días viajando por el mundo y firmando autógrafos como el capitán de Köpenick. Su historia sigue siendo estudiada hoy en sociología para explicar cómo los símbolos de poder, como un traje, un título o un uniforme, pueden anular el pensamiento crítico de las personas en cuestión de segundos. El gran hedor de Londres. El olor que dio origen a la ingeniería moderna. Durante el verano de 1858, la ciudad de Londres se enfrentó a una crisis que no era política ni militar, sino olfativa. Durante siglos, el río Támesis había sido utilizado como el vertedero principal de la ciudad. Todos los desechos industriales y los excrementos de millones de personas terminaban directamente en sus aguas. Ese año, una ola de calor sin precedentes golpeó la capital, provocando que el nivel del río bajara y que los desechos acumulados en el lodo empezaran a fermentar bajo el sol ardiente. El resultado fue el gran hedor, The Great Stink. Un olor tan nauseabundo y potente que paralizó por completo la metrópolis más grande del mundo.
El hedor era tan insoportable que las cortinas del Palacio de Westminster, donde se reúne el Parlamento, tuvieron que ser empapadas en cloruro de cal para intentar filtrar el aire, pero fue inútil. Los políticos, que durante años habían ignorado las advertencias de los científicos sobre la contaminación del agua, se vieron obligados a trabajar con pañuelos en la nariz o, en muchos casos, a huir de la ciudad. Lo que hace que este evento sea históricamente relevante es que, en aquella época, todavía se creía en la teoría de los miasmas, que sostenía que las enfermedades como el cólera se transmitían a través del mal olor. Aunque la ciencia estaba equivocada, el cólera se transmite por agua contaminada. El pánico generado por el olor fue lo que finalmente impulsó al Parlamento a aprobar, en un tiempo récord de 18 días, la financiación para el sistema de alcantarillado más avanzado del mundo. El ingeniero Joseph Bazalgette fue el encargado de diseñar una red masiva de túneles y estaciones de bombeo que desviaban los desechos lejos del Támesis y de las tomas de agua potable. Bazalgette fue un visionario. Construyó túneles mucho más grandes de lo necesario para su época, lo que permitió que Londres siguiera creciendo durante el siglo XX sin colapsar. La construcción del alcantarillado no solo eliminó el olor, sino que erradicó casi de inmediato las epidemias de cólera que mataban a miles de personas cada año. Así, de forma irónica, fue el olor insoportable de la caca de millones de londinenses lo que salvó a la ciudad de la muerte y sentó las bases de la ingeniería civil y la salud pública moderna. A veces, el progreso humano necesita una motivación extremadamente desagradable para ponerse en marcha. La guerra de los huesos, el duelo de dinosaurios que se volvió personal. Si crees que los científicos son personas tranquilas que pasan el día en bibliotecas polvorientas, no conoces la historia de Edward Drinker Cope y Othniel Charles Marsh. A finales del siglo XIX, estos dos paleontólogos estadounidenses protagonizaron la Guerra de los Huesos, un conflicto de egos tan salvaje que cambió la ciencia para siempre, pero casi los destruye a ambos. Todo empezó con una amistad aparente que se tornó en odio puro, cuando Marsh señaló públicamente que Cope había cometido un error vergonzoso. Había montado el cráneo de un Elasmosaurus en la punta de la cola en lugar del cuello. Desde ese momento, el campo de batalla fueron las tierras baldías del oeste americano, y la munición fueron los fósiles. La competencia fue despiadada. Ambos científicos contrataron equipos de excavación que no solo buscaban huesos, sino que tenían órdenes de espiar al rival. Se robaban fósiles de los trenes, sobornaban a los trabajadores del otro y, lo más triste para la ciencia, utilizaban dinamita para volar los sitios de excavación una vez que terminaban, solo para asegurarse de que el rival no encontrara nada más. Marsh y Cope se difamaron en revistas científicas, gastaron sus fortunas personales en campañas de desprestigio y terminaron sus vidas en la ruina y la soledad. Sin embargo, su odio fue un motor increíble para el descubrimiento. Antes de su guerra, solo se conocían un puñado de especies de dinosaurios en América del Norte. Gracias a su frenesí competitivo, descubrieron y nombraron más de 130 especies, incluyendo iconos como el Stegosaurus, el Triceratops, el Diplodocus y el Allosaurus. Esta guerra nos dejó una lección fascinante sobre la naturaleza humana. A veces, el avance del conocimiento no viene de la cooperación desinteresada, sino de la ambición ciega y el rencor. Aunque sus tácticas fueron cuestionables y muchos fósiles se perdieron para siempre bajo el polvo de las explosiones, el legado de Marsh y Cope llena hoy los pasillos de los museos más importantes del mundo. Cada vez que ves un esqueleto de dinosaurio gigante, estás viendo las cicatrices de una pelea de patio de recreo que se les fue de las manos a dos de las mentes más brillantes de su tiempo. Es la prueba de que el ego puede ser una fuerza destructiva, pero también el combustible que desentierra los secretos más antiguos de la Tierra. El lago Vostok. El ecosistema alienígena atrapado bajo el hielo. En las profundidades del continente más frío del mundo, la Antártida, se esconde uno de los mayores misterios geológicos de nuestro planeta. El lago Vostok. Imagina un cuerpo de agua dulce del tamaño del lago Ontario, pero que ha estado enterrado bajo una capa de hielo de casi 4 kilómetros de espesor durante al menos 15 millones de años. Este lago no ha visto la luz del sol, no ha tocado la atmósfera y no ha tenido contacto con el resto del mundo desde mucho antes de que los primeros ancestros de los humanos caminaran sobre la Tierra. Es, para todos los efectos prácticos, un planeta alienígena dentro del nuestro. Lo que hace al Vostok tan fascinante para la ciencia es cómo el agua permanece líquida a pesar de estar bajo temperaturas superficiales de menos 80 grados Celsius. La respuesta reside en una combinación de la presión inmensa del hielo superior, que baja el punto de congelación, y el calor geotérmico que emana del núcleo de la Tierra.
Cuando los científicos rusos lograron perforar el hielo y tomar muestras en 2012, el mundo contuvo el aliento. Si hay vida allí, ha tenido que evolucionar en condiciones extremas, oscuridad total, niveles altísimos de oxígeno y nutrientes escasos. Se han encontrado trazas de ADN de bacterias, hongos y pequeños organismos que no coinciden con nada en nuestras bases de datos globales, lo que sugiere que podríamos estar ante un ecosistema único en el universo. Pero el lago Vostok no solo es importante para entender la Tierra, es el laboratorio perfecto para la búsqueda de vida extraterrestre. Las condiciones del Vostok son casi idénticas a las que los científicos esperan encontrar en las lunas de Júpiter y Saturno, como Europa o Encélado, que tienen océanos líquidos bajo gruesas capas de hielo. Estudiar cómo la vida sobrevive en el aislamiento absoluto del Vostok nos da las pistas necesarias para saber qué buscar en los confines del sistema solar. Es un recordatorio de que no necesitamos telescopios gigantes para encontrar mundos desconocidos. A veces basta con mirar 4 kilómetros por debajo de nuestros propios pies para descubrir fronteras que desafían toda nuestra comprensión de la biología. El efecto nocebo, cuando la mente se convierte en un veneno mortal. Casi todo el mundo ha oído hablar del efecto placebo, ese fenómeno curioso donde una pastilla de azúcar cura un dolor porque el paciente cree que está tomando una medicina real. Pero el placebo tiene un gemelo oscuro y mucho menos conocido, el efecto nocebo. Este ocurre cuando una persona experimenta efectos secundarios negativos, dolor o incluso una enfermedad grave simplemente porque espera que ocurran. Es la demostración más aterradora de la capacidad de la mente para manifestar daño físico real a partir de pensamientos abstractos, miedos o sugerencias externas. Los estudios sobre el nocebo son fascinantes y en ocasiones escalofriantes. En un experimento famoso se les dijo a un grupo de voluntarios que se les pasaría una corriente eléctrica suave por la cabeza que podría causar dolor. Aunque en realidad no se aplicó electricidad en absoluto, 2/3 de los participantes informaron haber sentido dolores de cabeza reales. Pero el caso más extremo ocurrió con un hombre que participaba en un ensayo clínico de antidepresivos. En un momento de desesperación, el hombre intentó suicidarse ingiriendo 29 de sus pastillas. Al llegar al hospital, su presión arterial estaba por los suelos y apenas podía mantenerse consciente. Cuando el médico del estudio llegó y reveló que el paciente estaba en el grupo de control, sus pastillas eran simples placebos de azúcar. Los síntomas desaparecieron en minutos. Su cuerpo estaba colapsando físicamente por una sobredosis de nada. El efecto nocebo es un desafío constante para la medicina moderna. Cuando un médico enumera los posibles efectos secundarios de un fármaco, en realidad está plantando la semilla del nocebo en la mente del paciente, lo que hace más probable que esos síntomas aparezcan. Incluso se cree que algunos casos de maldiciones en culturas antiguas eran en realidad efectos nocebo extremos. Si una persona creía fervientemente que iba a morir por un hechizo, su sistema nervioso entraba en tal estado de estrés y pánico que el corazón finalmente fallaba. Es un recordatorio de que nuestra mente no solo interpreta la realidad, sino que tiene el poder de moldear nuestra fisiología de maneras que apenas estamos empezando a entender. Somos literalmente lo que creemos que nos va a pasar. Centralia. El pueblo que se convirtió en una puerta al infierno. En 1962, el pequeño pueblo minero de Centralia, en Pensilvania, era un lugar tranquilo de unos 1000 habitantes. Todo cambió por un error aparentemente insignificante. El ayuntamiento decidió limpiar el vertedero local prendiéndole fuego, una práctica común en la época. Sin embargo, no se dieron cuenta de que el vertedero estaba ubicado justo encima de la entrada de una vieja mina de carbón abandonada. El fuego se filtró a través de una grieta y encendió una veta de antracita, un tipo de carbón extremadamente denso y de combustión lenta. Lo que comenzó como una pequeña fogata municipal se convirtió en un incendio subterráneo masivo que, 60 años después, sigue ardiendo con furia. Durante las décadas siguientes, vivir en Centralia se volvió una pesadilla surrealista. El suelo empezó a calentarse hasta el punto de que no se podía caminar descalzo. Las carreteras se agrietaron y comenzaron a emitir nubes tóxicas de monóxido de carbono y dióxido de azufre. Los jardines de las casas se hundían de repente cuando el fuego consumía las minas que estaban debajo. En 1981, un niño de 12 años casi muere cuando un agujero de 45 metros de profundidad se abrió bajo sus pies en su propio patio trasero. Tras años de intentar apagar el fuego sin éxito, se vertieron millones de litros de agua y arena. El gobierno decidió que la batalla estaba perdida. El pueblo fue evacuado y su código postal fue eliminado. Hoy, Centralia es un pueblo fantasma.
Solo quedan un puñado de edificios y unos pocos residentes rebeldes que se niegan a irse, a pesar de que el aire es peligroso. La carretera principal, la Ruta 61, fue cerrada y hoy es conocida como la Autopista del Graffiti, cubierta de arte urbano y atravesada por grietas humeantes. Los expertos estiman que hay suficiente carbón bajo Centralia para mantener el incendio encendido por otros 250 años. Es un monumento a la fragilidad de nuestra civilización frente a los errores humanos y la potencia de los combustibles fósiles. Centralia sirvió de inspiración para el ambiente lúgubre de los videojuegos de Silent Hill. Y es un recordatorio visual de que, bajo nuestra apariencia de control, la Tierra guarda fuegos que no podemos apagar una vez que los despertamos. La epidemia de baile de 1518, cuando la ciudad no pudo parar de moverse. En julio de 1518, una mujer llamada Frau Trofea salió a una calle de Estrasburgo y comenzó a bailar frenéticamente. No había música, no había una fiesta, solo ella moviéndose sin descanso. Al final del día seguía bailando. Al final de la semana se le habían unido otras 34 personas. Para finales de agosto había unas 400 personas bailando sin control bajo el sol abrasador del verano. Lo que hoy suena como una anécdota extraña fue en su momento una tragedia absoluta. Los bailarines no se divertían, gritaban de dolor y rogaban que alguien los detuviera, pero sus cuerpos no respondían. Muchos murieron de agotamiento, ataques cardíacos o derrames cerebrales. Las autoridades de la época, confundidas y desesperadas, tomaron la peor decisión posible. Creyeron que los bailarines necesitaban sacar el ritmo del sistema. Así que construyeron escenarios, contrataron músicos y pagaron a bailarines profesionales para que los acompañaran. Esto solo alimentó el fuego, y más gente se unió a la danza mortal. Los médicos de entonces culparon a la sangre caliente. Pero hoy en día la ciencia tiene dos teorías principales. La primera es el ergotismo, un hongo que crece en el centeno y que contiene compuestos similares al LSD. Si la gente comió pan contaminado, pudieron sufrir alucinaciones y espasmos musculares masivos. Sin embargo, el ergotismo suele cortar la circulación de las extremidades, lo que hace casi imposible bailar durante días. La teoría más aceptada hoy es que se trató de un caso masivo de histeria colectiva o trastorno psicogénico. La población de Estrasburgo estaba pasando por una época de hambruna extrema, enfermedades y superstición religiosa. El estrés psicológico fue tan alto que el cerebro de una persona colapsó y el resto, en un estado de sugestión masiva, la siguió. Es un ejemplo fascinante y aterrador de cómo el cerebro humano puede cortocircuitarse cuando se le somete a una presión insoportable, obligando al cuerpo a realizar actos físicos imposibles hasta el punto de la autodestrucción. La epidemia de baile de 1518 sigue siendo uno de los casos más extraños de la historia médica, recordándonos que nuestra mente es un ecosistema frágil donde el miedo y el estrés pueden ser más contagiosos que cualquier virus. La lluvia de carne de Kentucky. El buffet celestial más asqueroso de la historia. El 3 de marzo de 1876, en el pequeño asentamiento de Olympia Springs, Kentucky, ocurrió un evento que suena a pesadilla bíblica o a un guión rechazado de una película de terror de serie B. Una mujer llamada Mary Crouch estaba en su jardín haciendo jabón cuando, de repente, del cielo despejado empezaron a caer trozos de carne fresca. No eran partículas pequeñas, eran pedazos de unos 5 a 10 centímetros que aterrizaron sobre su propiedad durante varios minutos. Mary describió el evento como si estuviera nevando carne de vaca, pero al acercarse, el panorama era mucho más confuso y perturbador. Lo más fascinante de esta historia no es solo el fenómeno en sí, sino la reacción de los vecinos. En una época donde no existían laboratorios de ADN ni refrigeración moderna, la curiosidad superó al asco. Varios hombres locales, en un acto de valentía gastronómica o absoluta imprudencia, decidieron probar la carne para intentar identificarla. Algunos dijeron que sabía a venado, otros juraron que era cordero y un par de ellos afirmaron que era carne de oso. La noticia se extendió por todo Estados Unidos y pronto las muestras de carne de Kentucky fueron enviadas a científicos en Nueva York y otros centros académicos para ser analizadas bajo el microscopio. La explicación científica final resultó ser mucho menos mágica y mucho más desagradable. El Dr. L.D. Kastenbein publicó en el Louisville Medical News la teoría que hoy se considera la más probable: el vómito masivo de buitres. Verás, los buitres tienen la costumbre de comer hasta que están tan pesados que no pueden despegar. Si se sienten amenazados o necesitan volar de repente, vomitan su comida para aligerar peso. Al parecer, una bandada de buitres que volaba a gran altura sobre la granja de los Crouch se asustó y, de forma coordinada, vació sus estómagos mientras el viento dispersaba los trozos de carne parcialmente digerida.
Así que lo que los vecinos de Kentucky probaron con tanto entusiasmo no era un milagro del cielo, sino restos de carroña regurgitada por aves de rapiña. Un recordatorio eterno de que, a veces, la curiosidad científica puede llevarte a comer cosas que lamentarás el resto de tu vida. El efecto Mandela, cuando la realidad y tu memoria no coinciden. ¿Recuerdas al hombre del Monopoly usando un monóculo? ¿Recuerdas a Darth Vader diciéndole a Luke Skywalker, «Luke, yo soy tu padre»? O tal vez recuerdas que Nelson Mandela murió en prisión en los años 80. Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, lamento informarte que tu memoria te está mintiendo descaradamente. El hombre del Monopoly nunca ha usado monóculo. Darth Vader en realidad dice, «No, yo soy tu padre». Y Nelson Mandela fue liberado en 1990 y llegó a ser presidente de Sudáfrica antes de morir en 2013. Este fenómeno se conoce como el efecto Mandela. El término fue acuñado por Fiona Broome en 2009, tras descubrir que miles de personas compartían el mismo recuerdo falso y detallado de la muerte de Mandela en la cárcel. No es una simple confusión individual, es un error de sistema a escala colectiva. Algunas personas, amantes de la ciencia ficción, sugieren teorías descabelladas sobre universos paralelos o saltos en la línea del tiempo causados por el gran colisionador de hadrones. Sin embargo, la explicación de los neurocientíficos es mucho más mundana pero igual de fascinante. Nuestra memoria no es una cámara de video que graba la realidad, sino un rompecabezas que el cerebro reconstruye cada vez que intentamos recordar algo. El cerebro humano es un experto en rellenar huecos. Si pensamos en un millonario victoriano, como el del Monopoly, nuestro cerebro asocia automáticamente el concepto con un monóculo porque encaja con el estereotipo, y con el tiempo esa asociación se fusiona con el recuerdo visual de la caja del juego. En el caso de Mandela, la cobertura mediática de otros activistas que sí murieron en prisión en los 80 pudo haber creado un cortocircuito en la memoria de millones de personas. El efecto Mandela es una lección de humildad cognitiva. Nos demuestra que nuestra percepción de la verdad es frágil y que, si suficientes personas repiten una versión ligeramente alterada de la realidad, nuestro cerebro terminará adoptándola como su propia verdad absoluta, recordándonos que el pasado es, en gran medida, una construcción colectiva de nuestra imaginación. El experimento de la cárcel de Stanford. La oscuridad detrás del uniforme. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo decidió investigar qué sucede cuando pones a personas buenas en un entorno malvado. Para ello, seleccionó a 24 estudiantes universitarios física y mentalmente sanos y los dividió aleatoriamente en dos grupos, prisioneros y guardias. Se instaló una cárcel falsa en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford. El experimento estaba planeado para durar 2 semanas. Pero lo que ocurrió allí dentro fue tan oscuro que tuvo que ser cancelado abruptamente a los 6 días por pura seguridad humana. A pesar de que todos sabían que se trataba de un simulacro, la transformación fue aterradora y casi inmediata. Los guardias empezaron a ejercer un sadismo psicológico extremo sobre los prisioneros, obligándolos a limpiar letrinas con las manos desnudas, desnudándolos como castigo y privándolos de sueño. Lo más inquietante es que los prisioneros, en lugar de rebelarse y recordar que eran estudiantes libres que podían irse en cualquier momento, empezaron a comportarse como víctimas sumisas y traumatizadas. Incluso el propio Zimbardo se perdió en su rol de superintendente de la prisión, ignorando el sufrimiento real de los jóvenes hasta que una colega externa, su futura esposa, lo confrontó sobre la inmoralidad de lo que estaba permitiendo. Este experimento se convirtió en una piedra angular de la psicología social porque reveló que la moralidad individual es mucho más frágil de lo que nos gusta creer. No hace falta ser un psicópata para cometer actos de crueldad. Basta con que se nos asigne un rol de autoridad y se nos despoje de la responsabilidad individual. Cuando el uniforme oculta la identidad y el sistema valida el abuso, personas ordinarias pueden convertirse en tiranos en cuestión de horas. Aunque el experimento ha sido criticado recientemente por su falta de rigor científico y por las instrucciones que Zimbardo dio a los guardias, sigue siendo un recordatorio escalofriante de cómo el contexto social puede anular nuestra brújula ética y de lo rápido que podemos descender hacia la barbarie si las condiciones son las adecuadas. La rata topo desnuda, el roedor que se ríe de la vejez y el cáncer. Si buscamos al animal más impresionante del planeta, probablemente no pensaríamos en un roedor rosado, arrugado y sin pelo que parece una salchicha con dientes. Sin embargo, la rata topo desnuda, Heterocephalus glaber, es lo más parecido a un superhéroe biológico que existe en la Tierra.
Mientras que un ratón común vive unos 2 o 3 años, la rata topo desnuda puede vivir más de 30, manteniendo una salud envidiable hasta sus últimos días. Pero lo más increíble no es su longevidad, sino que parece haber descifrado el código secreto para evitar las enfermedades que más tememos los humanos. Para empezar, las ratas topo desnudas son prácticamente inmunes al cáncer. Los científicos han descubierto que sus células producen una forma única de ácido hialurónico de alto peso molecular que es extremadamente denso. Esta sustancia actúa como un escudo protector, impidiendo que las células se agrupen y formen tumores. Además, estos animales desafían la ley de Gompertz, que dice que el riesgo de morir aumenta exponencialmente con la edad. En las ratas topo desnudas, el riesgo de morir es el mismo a los 2 años que a los 25. Simplemente no envejecen biológicamente de la forma en que lo hacemos nosotros o cualquier otro mamífero. Sus huesos permanecen fuertes, sus corazones sanos y sus cerebros activos hasta el final. Por si fuera poco, estos roedores pueden sobrevivir hasta 18 minutos sin oxígeno, entrando en un estado de animación suspendida, quemando fructosa en lugar de glucosa para mantener sus órganos vitales, un truco metabólico que normalmente solo hacen las plantas. También son insensibles a ciertos tipos de dolor, como el de las quemaduras ácidas. Estudiar a estos extraños animales no es solo una curiosidad biológica, es la gran esperanza de la medicina moderna. Si logramos entender cómo sus genes gestionan la reparación celular y la supresión de tumores, podríamos estar ante la clave para erradicar el cáncer en humanos o para extender nuestra vida saludable por décadas. La rata topo desnuda es el ejemplo perfecto de que la apariencia engaña. Detrás de ese aspecto de salchicha arrugada, se esconde la criatura más resistente y prometedora de la naturaleza. La gran guerra contra los gorriones. El desastre de jugar a ser Dios. En 1958, el líder chino Mao Zedong lanzó la campaña de las 4 plagas como parte de su plan para modernizar el país. Las plagas a exterminar eran los mosquitos, los ratones, las moscas y, curiosamente, los gorriones. El argumento era sencillo pero letalmente incompleto. Los gorriones comen grano de las cosechas. Por lo tanto, si eliminamos a los gorriones, habrá más comida para la gente. Lo que siguió fue una movilización masiva de millones de ciudadanos que salieron a las calles con cacerolas y tambores para hacer ruido y evitar que los pájaros aterrizaran. Los gorriones, exhaustos, caían muertos del cielo por puro agotamiento. El éxito de la campaña fue total. Se estima que se mataron cientos de millones de gorriones, llevándolos casi a la extinción en China. Sin embargo, Mao había olvidado un detalle fundamental de la ecología de primer grado. Los gorriones no solo comen grano, también comen insectos, específicamente langostas. Al eliminar al depredador natural, la población de langostas explotó de manera apocalíptica. Nubes masivas de insectos cubrieron los campos de cultivo, devorando no solo el grano que Mao quería proteger, sino toda la vegetación a su paso. El equilibrio ecológico se rompió por completo, y el resultado fue una catástrofe sin precedentes. Esta plaga de insectos fue uno de los factores principales que desencadenaron la gran hambruna china, en la que se estima que murieron entre 15 y 45 millones de personas. El gobierno chino tuvo que importar desesperadamente miles de gorriones de la Unión Soviética para intentar restaurar el equilibrio perdido, pero el daño ya estaba hecho. Esta tragedia es citada hoy como el ejemplo definitivo de los peligros de la ingeniería social y ecológica sin base científica. Nos enseña que la naturaleza no es una colección de piezas aisladas que podemos quitar o poner a nuestro antojo, sino una red compleja e interconectada donde cada eslabón, por pequeño que sea, cumple una función vital. Jugar a ser dioses con el ecosistema sin entender estas conexiones suele terminar en desastres donde la propia naturaleza nos cobra la factura con intereses devastadores. El monumento de Yonaguni, arquitectura antigua o capricho de la naturaleza. En 1986, un instructor de buceo llamado Kihachiro Aratake estaba explorando las aguas cristalinas de la isla de Yonaguni, en el extremo sur de Japón, cuando se topó con algo que parecía imposible. Bajo la superficie se alzaba una estructura de piedra masiva con formas que desafiaban cualquier explicación lógica. Terrazas perfectamente planas, escalones de ángulos rectos y muros verticales que parecían cortados con un láser prehistórico. Lo que encontró se conoce hoy como el monumento de Yonaguni, y es el centro de uno de los debates más encarnizados entre arqueólogos y geólogos en todo el mundo. El problema es sencillo pero profundo. Si es artificial, obligaría a reescribir la historia de la civilización humana. Si Yonaguni fuera una ciudad construida por el hombre, tendría que haber sido edificada cuando esa zona estaba por encima del nivel del mar, lo cual ocurrió por última vez hace unos 10.000 años, al final de la última glaciación.
Esto situaría a sus constructores miles de años antes que las pirámides de Egipto o las ciudades de Mesopotamia, en una época en la que se supone que los humanos eran simples cazadores-recolectores incapaces de realizar ingeniería a gran escala. El profesor Masaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu, ha dedicado décadas a bucear en el lugar y sostiene que ha identificado agujeros para postes, canales de agua y hasta grabados que parecen animales. Para él, se trata de una pirámide escalonada que formó parte de una cultura avanzada perdida en el tiempo. Sin embargo, la comunidad geológica internacional se mantiene escéptica. Argumentan que la roca de Yonaguni es una formación de arenisca que tiende a fracturarse de forma natural, siguiendo planos paralelos y perpendiculares, creando estructuras que parecen artificiales pero son puramente geológicas. Según esta visión, las corrientes marinas y la erosión simplemente pulieron estas fracturas hasta darles ese aspecto de escalones. Lo que hace fascinante a Yonaguni es que, sin importar quién tenga la razón, el lugar es una anomalía visual sobrecogedora. Ya sea el último vestigio de una civilización sumergida por el deshielo o un capricho estadístico de la naturaleza, Yonaguni nos recuerda que bajo las olas del mar todavía existen estructuras que desafían nuestra capacidad para distinguir entre el diseño inteligente y el caos geológico. El silbo gomero, el lenguaje que vuela entre los barrancos. En la isla de La Gomera, en el archipiélago de las Canarias, los habitantes han perfeccionado una forma de comunicación que parece salida de un cuento fantástico o del lenguaje de las aves. No hablan con palabras articuladas por las cuerdas vocales, sino que utilizan el silbo gomero. Este no es un simple sistema de señales o códigos limitados. Es un lenguaje silbado completo que permite transmitir cualquier mensaje que se pueda decir en español. No se trata de aprender silbidos, sino de silbar el idioma mismo, sustituyendo las vocales y consonantes por variaciones en el tono, la intensidad y la duración del silbido. La razón de su existencia es puramente geográfica. La Gomera es una isla de orografía accidentada, llena de barrancos profundos y valles estrechos que dificultan el transporte a pie. Antes de que existieran los teléfonos o internet, un campesino necesitaba comunicarse con otro que estaba en la ladera de enfrente, a quizás 1 kilómetro de distancia. Gritar era inútil, ya que la voz se distorsiona y se pierde. Sin embargo, el silbido, gracias a su alta frecuencia, puede viajar por el aire y rebotar en las paredes de roca, llegando nítido hasta a 3 o 4 kilómetros de distancia. Un silbador experto puede informar sobre un incendio, invitar a un vecino a una fiesta o avisar de una emergencia con una precisión asombrosa. Lo más emocionante es que el silbo gomero estuvo a punto de desaparecer con la llegada de la tecnología moderna. Sin embargo, en un acto de orgullo cultural sin precedentes, el gobierno canario lo introdujo como materia obligatoria en las escuelas primarias de la isla. Hoy, los niños gomeros aprenden a silbar con la misma naturalidad con la que aprenden matemáticas. Reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el silbo es una joya lingüística que nos enseña cómo el ingenio humano puede adaptar la comunicación al entorno más difícil. Es un recordatorio de que, a veces, la tecnología más avanzada no es un microchip, sino la capacidad de meterse 2 dedos en la boca y hacer que tu pensamiento vuele por encima de los abismos para conectar con otro ser humano. La anomalía del mar Báltico. El misterio que detiene la electrónica. En junio de 2011, un equipo sueco de cazatesoros marinos llamado Ocean X estaba buscando restos de naufragios en el fondo del mar Báltico, cuando su sonar detectó algo que los dejó helados. A 90 metros de profundidad, apareció una estructura circular masiva de 60 metros de diámetro que no se parecía a nada natural. El objeto presentaba bordes rectos, ángulos de 90 grados y lo que parecían ser pasillos o rampas. Rápidamente la imagen del sonar dio la vuelta al mundo porque el objeto guardaba un parecido asombroso con el halcón milenario de Star Wars. Pero lo que empezó como una curiosidad visual pronto se convirtió en un misterio tecnológico inexplicable. Cuando los buzos de Ocean X intentaron acercarse al objeto para tomar muestras y fotografías de alta resolución, experimentaron fallos electrónicos constantes. Según el equipo, cada vez que el barco se situaba justo encima de la anomalía, los teléfonos satelitales y las cámaras dejaban de funcionar. Tan pronto como se alejaban unos 200 metros, todo volvía a la normalidad. Es como si hubiera algo allí abajo que interfiere con el equipo eléctrico, declararon. Además, los análisis iniciales de las muestras de roca recogidas por los buzos revelaron la presencia de metales raros que no suelen encontrarse en esa zona geográfica, lo que alimentó teorías que van desde un ovni estrellado hasta una base secreta de submarinos nazis de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, los geólogos tienen una explicación más conservadora.
sostienen que la anomalía es simplemente un depósito glacial de roca volcánica que fue arrastrado por el hielo hace miles de años y depositado allí cuando el mar Báltico se formó. Sin embargo, esta explicación no termina de convencer a los que han visto las imágenes de las pistas de aterrizaje de 300 metros que parecen extenderse desde el objeto. A pesar de los intentos de investigación, la visibilidad en el Báltico es pésima y las expediciones son extremadamente caras, por lo que la anomalía del mar Báltico sigue descansando en el fondo del océano, burlándose de nuestra tecnología y recordándonos que el fondo marino es, en muchos sentidos, más desconocido para nosotros que la superficie de la Luna. El experimento Universo 25, el paraíso que destruyó a una sociedad. En 1972, el etólogo John Calhoun llevó a cabo un experimento que todavía hoy provoca escalofríos a los sociólogos y planificadores urbanos. Construyó el Universo 25, una utopía para ratones. Era un hábitat perfecto donde los roedores tenían comida y agua ilimitada, materiales para nidos, limpieza constante y una ausencia total de depredadores o enfermedades. El espacio estaba diseñado para albergar hasta 3.800 ratones cómodamente. Calhoun quería observar qué sucede cuando una sociedad tiene todas sus necesidades básicas cubiertas y no tiene que luchar por la supervivencia. El resultado no fue una era dorada de paz, sino un descenso alucinante hacia el caos y la extinción. Al principio, la población creció de forma explosiva, pero pronto surgió un fenómeno que Calhoun llamó el drenaje de la conducta. A pesar de haber espacio de sobra, los ratones empezaron a amontonarse en ciertas áreas, lo que provocó que las interacciones sociales se volvieran estresantes y anormales. Los machos dominantes se volvieron extremadamente agresivos, atacando a otros sin motivo. Las hembras perdieron el instinto de cuidar a sus crías. Apareció un grupo de ratones que Calhoun llamó los guapos. Machos que no se apareaban ni luchaban, sino que pasaban todo el día comiendo, durmiendo y acicalándose, perdiendo todo interés en la vida social. Al final, la tasa de natalidad cayó a cero y la población se extinguió por completo, a pesar de que todavía había comida y recursos de sobra. El experimento Universo 25 es una advertencia aterradora sobre la densidad de población y el aislamiento social. Sugiere que cuando el tejido social de una comunidad se rompe debido al hacinamiento y la falta de propósito o desafíos, la especie puede colapsar desde adentro. Aunque muchos argumentan que los humanos somos más complejos que los ratones y que no podemos extrapolar estos resultados directamente, es difícil no ver paralelismos en las megaciudades modernas, donde el aislamiento y la alienación crecen a pesar de estar rodeados de gente y tecnología. Universo 25 nos recuerda que la supervivencia no es solo cuestión de tener pan y agua. Necesitamos estructuras sociales sanas para no perder nuestra propia esencia y terminar como los ratones de Calhoun en una utopía que se convierte en una tumba. El mapa de Piri Reis, el misterio de la Antártida sin hielo. En 1929, durante la restauración del Palacio de Topkapi en Estambul, se encontró un fragmento de un mapa dibujado sobre piel de gacela en el año 1513, por el almirante otomano Piri Reis. A primera vista parecía un mapa portulano normal de la época, pero cuando los expertos lo examinaron con detenimiento, se les heló la sangre. El mapa mostraba con una precisión asombrosa las costas de África, Europa y, lo más increíble, una representación detallada de la costa de Sudamérica y de la Antártida. El problema es doble. La Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820, y el mapa de Piri Reis la muestra conectada a Sudamérica, y lo que es más perturbador, sin hielo. Piri Reis escribió en sus notas que él no era el autor original de los datos, sino que había compilado el mapa basándose en 20 mapas antiguos, algunos de los cuales databan de la época de Alejandro Magno. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear una hipótesis fascinante. ¿Existió una civilización prehistórica capaz de mapear el globo entero con precisión cartográfica antes de que los hielos cubrieran el continente antártico? Según estudios sismológicos modernos, la costa que Piri Reis dibujó coincide exactamente con la topografía del continente bajo la capa de hielo, una forma de la costa que no ha sido visible desde hace miles de años. La ciencia académica suele explicar el mapa como una interpretación errónea de la costa patagónica, que Piri Reis simplemente estiró hacia el sur para llenar el pergamino. Sin embargo, la precisión de las longitudes y latitudes del mapa es tan avanzada para 1513, época en la que los navegantes todavía tenían problemas serios para medir la longitud, que el misterio persiste. El mapa de Piri Reis es una pieza de evidencia que sugiere que nuestro conocimiento de la historia de la navegación y la exploración podría ser solo la punta del iceberg.
nos obliga a preguntarnos si hubo navegantes olvidados que cruzaron los océanos milenios antes que Colón, dejando atrás mapas que desafían todo lo que creemos saber sobre el pasado de la humanidad. Anatoly Bugorsky, el hombre que sobrevivió a un disparo de protones. El 13 de julio de 1978, el científico soviético Anatoly Bugorsky estaba trabajando en el acelerador de partículas más grande de la Unión Soviética, el sincrotrón U-70. En un momento de fatiga o exceso de confianza, Bugorsky se inclinó sobre una pieza del equipo que estaba fallando para revisarla de cerca. Lo que no sabía era que los mecanismos de seguridad estaban desactivados. En ese preciso instante, un haz de protones de alta energía, viajando casi a la velocidad de la luz, le atravesó la cabeza. Bugorsky vio un destello que describió como más brillante que 1000 soles, pero curiosamente no sintió dolor. En términos físicos, acababa de recibir una dosis de radiación que debería haberlo vaporizado en el acto. El haz de protones entró por la parte posterior de su cráneo y salió cerca de su nariz. Los médicos, al enterarse del accidente, lo llevaron a una clínica en Moscú esperando ver cómo moría en cuestión de días. La dosis de radiación absorbida fue de 200.000 rads en la entrada y hasta 300.000 rads en la salida. Para que te hagas una idea, una dosis de 500 rads suele ser letal para un humano. Sin embargo, la física de partículas jugó una carta extraña. El haz era tan estrecho y estaba tan concentrado que no destruyó todo su cuerpo, sino que quemó un canal cilíndrico perfecto a través de su cerebro y tejidos faciales. Bugorsky sobrevivió, desafiando todos los pronósticos médicos de la época. Lo que siguió fue casi de ciencia ficción. El lado izquierdo de su cara se hinchó de forma monstruosa y la piel se peló, revelando el rastro del haz. Con el tiempo, los nervios de ese lado de su rostro murieron, dejándolo paralizado. Pero aquí viene lo más increíble. El haz de protones actuó como un tratamiento de belleza extremo y no deseado. Mientras que el lado derecho de su cara envejeció normalmente con el paso de las décadas, el lado izquierdo, el que recibió el impacto, permaneció liso, sin arrugas y congelado en el tiempo, como si el haz hubiera detenido el reloj biológico de sus células. A pesar de sufrir ataques epilépticos y fatiga mental, Bugorsky continuó trabajando como científico y completó su doctorado. Su caso sigue siendo único en la historia, recordándonos que la frontera entre la vida y la destrucción atómica es, a veces, un hilo de luz invisible. Y ahí lo tienes. Razones para confirmar que la realidad supera a la ficción en cada rincón del planeta y del cosmos. Desde el misterio químico de la mujer tóxica hasta el silencio aterrador de la paradoja de Fermi, queda claro que apenas estamos rascando la superficie de lo que es posible. Si te has quedado con la boca abierta con alguno de estos datos, dale un buen like al video y suscríbete para no perderte la próxima dosis de conocimiento extremo. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos datos te ha volado más la cabeza? ¿Fue el color que tu cerebro inventa o la ciudad que se tragó la Tierra? Déjalo en los comentarios, que los estaré leyendo para ver cuál fue el momento más loco del video. Gracias por llegar hasta aquí. Sigue preguntando, sigue curioseando y nos vemos en el próximo video.